momentos como los que vive hoy nuestro país, es muy importante y más que necesario es justo que todos estemos bien informados, que todos podamos ejercer plenamente nuestro derecho a la información de forma clara, veraz, pero sobre todo de forma plural. Esto es, que podamos tener de primera mano ambos discursos para que con las ideas e impresiones claras tomemos decisiones acertadas y, mejor aún, a conciencia. Y en ello, los medios de comunicación tienen un rol fundamental en el manejo de su libertad de expresión. Y advertir este punto es el motivo de este programa. Hoy en Tus Derechos, derecho a la información y libertad de expresión. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. La prensa es el instrumento que tiene la población para equilibrar el poder en una democracia, dice el reconocido periodista colombiano Javier Darío Restrepo. Pero ¿qué pasa cuando los empresarios de la prensa suben sus intereses a la misma balanza? Según la Constitución Política del Perú, toda persona tiene derecho a las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura, ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. En ese sentido, todos tenemos derecho a expresar nuestra posición. Pero ¿qué pasa cuando esa posición va dirigida a la opinión pública? ¿Quién fiscaliza a los fiscalizadores? En una sociedad como la nuestra, donde la influencia de los medios masivos es, por decirlo menos, considerable, se debería poner aún más a consideración la calidad de contenidos, sobre todo teniendo en cuenta que usan para dirigirse a la audiencia nacional un recurso natural que nos pertenece a todos, el espectro radioeléctrico, y que el Estado les concede bajo la invocación de pluralidad e imparcialidad informativa. ¿Cómo conciliar los intereses de una empresa que por un lado irrazonablemente busca el lucro y por otro se entiende como el servicio del público? La situación preelectoral ha puesto a prueba una vez más el rol de los medios y la delgada línea de frontera de los límites de la libertad de expresión, en la que la prensa muchas veces juega con fines comunes a todos y otras veces no tanto, y se termina defendiendo no a la libertad de prensa sino a la libertad de empresa. Y es que si bien un medio de comunicación privado tiene el derecho y hasta el deber de marcar su preferencia, no debe hacerlo así en la producción de difusión de información. En tanto, nos veríamos sometidos a consumir noticias manipuladas. Y aunque todos tengamos el poder de cambiarlos al alcance de la mano, ¿cómo no hacerles perder de vista que el éxito de la empresa radica precisamente en el éxito de la libertad de expresión? Y me remito nuevamente al periodista colombiano. Un medio que renuncia a esa tentación tiene un inmenso valor y la gente le cree. Y ese debería ser el orden de las cosas. La credibilidad es y será siempre el bien más preciado, ansiada por toda periodista, preservada por las empresas y buscada por el público y su derecho a la información. Como todas las mañanas nos acompaña el doctor Francisco Morales Saravia, secretario general del Tribunal Constitucional, ente gestor de este esfuerzo, de este programa. Francisco, buenos días. ¿Cuál es el orden de las cosas? Digo, desde el punto de vista jurídico, porque el que emite tiene derecho a expresarse con libertad, pero también el que recibe tiene derecho a informarse con pluralidad. ¿Cómo funciona el ejercicio del derecho en este caso? El derecho a la libertad de información y expresión ha sido recogido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano. El tribunal lo que ha recogido es una tendencia mundial que señala que la libertad de información y expresión es pilar básico de una democracia. ¿Y por qué? Porque para que un ciudadano pueda emitir su voto, para que un ciudadano pueda discutir sobre los asuntos públicos, debe estar correcta y adecuadamente informado. Y esta información que es sobre hechos genera también derechos para el que emite la información y para el que recibe la información. Quien recibe la información tiene el derecho de exigir una información, valga la redundancia, veraz, contrastada y plural. He ahí el kit del asunto, Rocío. Así, Francisco, en todo caso podríamos afirmar que el derecho a la información es consecuencia del buen uso de la libertad de expresión. Vamos a hacer una pausa, si me permite, Francisco, y regresamos con el periodista Enrique Sileri para conversar de estos temas. Volvemos. .
Estamos ya de regreso, amigos, en Tus Derechos para conversar de estos temas, porque estos temas tienen que conversarse. Nos acompaña esta mañana el periodista Enrique Sileri Gibson, quien no necesita mayor presentación, presidente del directorio de la revista Caretas y parte de una generación de periodistas que no ha visto, que no ha vivido ya. Don Enrique, buenos días, gracias por estar con nosotros. El país ha decidido estar en esta polarización. ¿Cómo cree usted la están manejando los medios? Bueno, sí, es un tema. Por cierto que en todos los procesos electorales la pasión y los grupos partidarios de alguna forma van distorsionando el debate, ¿no? Es decir, yo no recuerdo otro proceso en el cual haya habido un sesgo tan marcado en ciertos medios, ¿eh? Quizás tenga mala memoria, ¿no? Porque sin duda hay medios para un lado y para el otro, en fin, pero la forma en que en estos momentos se está manipulando titulares o haciendo propaganda, ¿no? En vez de periodismo es realmente extraordinaria, es extrema. Claro, los dos lados tienen la culpa, ¿no? Por un lado estaba La Primera, por el otro lado estaba Correo, ¿no? Claro, yo no sé si esos titulares reflejan la realidad, ¿no? O simplemente son argumentos propagandísticos. Eso es un gran peligro para el periodismo, ¿no? Por la credibilidad del periodismo. Y eso por hablar de diarios, pero ya luego estos conglomerados o estos consorcios que agrupan en accionariado a más de un medio de comunicación, digamos que es un fenómeno más de estos tiempos o de estos mercados. ¿Cómo desde su experiencia creo que esto afecta a la libertad de prensa? Y claro, cuando hay un conglomerado muy fuerte se reduce, ¿no? Si ese conglomerado funciona con una línea editorial muy coordinada y unificada, entonces se reduce la diversidad, ¿no? Si es una consigna empresarial, se reduce la actividad periodística en sí, ¿no? Si es que, pero el público en el fondo tiene una cierta sabiduría, no se deja manipular tan fácilmente. Hay que dar nombres, ¿no? Recientemente se decía que Toledo ya ganaba porque el grupo El Comercio, ¿no? Con sus varios diarios y canales de televisión, lo apoyaba, ¿no? No, las fotos inevitablemente, sí, las portadas eran de la segunda vuelta de Toledo Humala. Sí, pues, sin embargo salió cuarto, ¿no? No es tan fácil, ¿eh? La gente, el público, al fin de cuentas tiene una especie de vacuna, ¿no? Y sobre todo si es que la campaña es muy propagandística, si es que uno empieza a dudar de la línea, o mejor dicho, del titular mismo, ¿no? Si está muy sesgado, el público dice, bueno, eso es lo que dicen los diarios, eso es lo que dice el periodismo, y afecta a todos, ¿eh? Afecta a la credibilidad del periodismo en general, ¿no? Usted ha tocado un punto muy importante. No porque exista mayor cantidad de diarios o periódicos en los kioscos y que existan varios canales de televisión y muchas radios, esto significa una libertad de expresión. Como en el Perú, como país subdesarrollado, a veces podemos pensar que sí, hay una gran libertad de expresión. Pero el tema de los conglomerados. En el Perú no hay mayor regulación respecto a si un conglomerado, es decir, por citar, ¿no? Un grupo de diarios controla un canal de televisión, radios y todo ¿Usted qué piensa? ¿Debería haber una segmentación del mercado? Es decir, aquel que está en prensa, que se quede en prensa, los que están en radio y en televisión. No, eso es imposible, porque ahora y además Internet, porque hoy en día ya estamos en Internet también. Sí. Y además Internet hay que ver, por ejemplo, el New York Times tiene 3 millones de lectores en Internet, pero su circulación no pasa de 1 millón, no llega a 1 millón. Así que hay otro medio también. No todos los medios, de alguna forma, los periódicos han entrado en otros medios, es una cosa muy antigua, es imposible. Pero ¿qué se podría hacer? Hay en radio y televisión sí hay límites, ¿eh? Sí tenemos límites en términos de cuántas emisoras pueden haber en cierta ciudad en manos de un mismo grupo, de un mismo propietario, ¿no?
Ahora, lo que pasa es que, claro, en periódicos no, en diarios no. Ahora, por otro lado, también es cierto que al fin de cuentas el público decide, ¿no? Puede comprar o no comprar, simplemente pueden tener circulación o no tener circulación. Y no es cuestión de dinero, no es cuestión de inversión, hay que pegarle de alguna forma, llegar, ¿no? Han habido grandes intentos. En términos de revistas, por ejemplo, se calcula que una de cada 10 nuevas revistas sobrevive. Es más o menos la estadística mundial. O sea que lanzar una nueva revista no es tan fácil, ¿no? Siempre preocupa mucho que haya algún tipo de regulación de esa naturaleza, ¿no? Porque se presta cierta manipulación por parte del gobierno de turno, beneficiar a algunos, ser más estricto con otros, ¿no? Lo ideal es que simplemente haya un dinamismo en el mercado propio de las diferentes fuentes de interés, ¿no? Y no son solo comerciales realmente, ¿no? Y cuando justo usted dice términos comerciales, la televisión, la radio, ¿no? La publicidad es la que los hace vivir. ¿Y cuál debe ser la relación entre los periodistas, los comunicadores sociales y los propietarios de los medios de comunicación? Hay diferentes situaciones, por cierto, ¿no? Por ejemplo, un canal de televisión puede tener una cantidad de programas con diferente orientación. Cada programa puede virtualmente ser una entidad de por sí, con una personalidad de por sí, con una tendencia de por sí. Si se trata de periodismo o de noticias, ¿no? Pueden tener. Ahora, la noticia es ideal que la noticia no tenga un sesgo, pues no hay objetividad absoluta. Claro. Sabemos que no hay objetividad absoluta, pero hay que tratar de llegar a la verdad como uno la entiende y sobre todo comprender que el periodismo, ante todo, está transmitiendo noticias, ¿no es cierto? No solo opiniones, o mejor dicho, noticias primero, opiniones después, ¿no es cierto? Pero en esa relación tiene que haber, nuevamente en esa encuesta de Freedom House, una de las preguntas era en qué medida el publisher, como se dice en inglés, es decir, la empresa editora, se impone, ¿no es cierto?, sobre el criterio del director periodístico, ¿no? Entonces, en la medida que se impone por razones comerciales, muy a menudo por razones publicitarias, para satisfacer a los anunciadores, por ejemplo, en esa medida se reduce tremendamente la calidad de la libertad de información, calidad de libertad de prensa. Sin duda que la necesidad de poder resistir, ¿no es cierto?, a presiones publicitarias, por ejemplo, es importantísima. Y a veces es muy difícil, ¿eh? Sobre todo cuando digamos, en tiempos de vacas flacas, ¿no es cierto? Son presiones muy fuertes. Puede haber una presión muy fuerte, ¿no es cierto? Yo creo que esta presión se está dando ahora en alguna forma. O el problema se da cuando todos los diarios o todos los canales se quedan con una sola idea o con una sola tendencia, digamos que ahí empiezan los problemas. Realmente la época de Fujimori fue formidable, además, en una forma en la forma más vil, ¿no? Porque fue para mostrar, una demostración de que todo se puede comprar, ¿no? Que en el Perú todo se puede comprar. Es la forma más humillante de lograr es mucho mejor que te tomen preso, ¿no es cierto? O que tomen a un periodista, que lo detengan o que cierren el medio, que terminen comprándolo, ¿no? Y que esto demuestre la poca calidad moral, ¿no es cierto?, del medio. Sobre ese punto regresamos con esa idea después del corte. Bien, y continuamos conversando con Enrique Sileri sobre la libertad de información y expresión. Antes del corte, usted estaba recordando esta situación que se vivió en el Perú en relación a los medios de comunicación, de televisión, radio, prensa escrita, en un marco de un
régimen autoritario. Usted tiene una larguísima experiencia, ha vivido desde la época antes incluso de Velasco, luego el régimen de Fujimori. Y hoy, aunque parezca mentira, también está en el ambiente electoral una posibilidad de retorno a una situación como esta, ¿no? ¿Qué hacer para evitar que esto vuelva a ocurrir en el Perú? Sí, bueno, claro, llegar a Velasco, uno dice, sería totalmente imposible, ¿no? Esa teoría de que existía, que se aplicó entonces, que estaba vinculada a la UNESCO entonces, ¿no? Que en realidad la libertad de prensa, tal como o de expresión, de prensa básicamente, la periodística, no existía en el fondo, ¿no? Que los sectores, habían sectores sociales que debían ser propietarios, sobre todo de los diarios y de la televisión, ¿no? Entonces, y entonces se armó un enredo. Se confiscaron todos los diarios, ¿no? Y se asignó al comercio, por ejemplo, al sector agrario, y no tenía nada que ver en el fondo, ¿no? Y fue un enredo. La Confederación Agraria, ¿cómo se llamaba? La organización laboral agraria de entonces, dijo, mire, muchas gracias por el diario, pero preferíamos una cadena de diarios, ¿no? de radios, ¿no? Mucho mejor alcance. Por el campo, entonces, por los agricultores. Por los agricultores. Tampoco se pase la mano demasiado, eso era demasiado, ¿no? No, fue un ensayo destinado a un enredo, porque la gente en el fondo, inmediatamente, si reconoce y sospecha de quién es el propietario, y lo que nunca se puede hacer es realmente, el medio de comunicación es muy débil en defender los, digamos, intereses del propietario, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo en la época de Correo, cuando estaba vivo Lucho Velasco, una época absolutamente extraordinaria y desastrosa, porque realmente no le sirvió para nada al gobierno. La gente votaba los diarios, no servía para nada, no podían influir en la situación, hubo unos disturbios y unas situaciones tremendas que no podían manejar, con todos esos medios grandes a su disposición. Quedamos las revistas, como Caretas y otras cuantas, ahí como jugando al gato y al ratón. Nosotros éramos los ratones, nos dejaban vivir, demostraban que había libertad de prensa porque nosotros sí criticábamos, ¿no? Después el tema en la época de Velasco de Fujimori fue de otro tipo, controlar la televisión. Sobre todo controlar la televisión, ¿no? Alguien me decía, mira, esa era la situación de Serbia en la época de la guerra, cuando iban a organizaciones internacionales, como el Instituto de Prensa Internacional a Serbia, a decir, oye, acá no hay libertad de prensa. Decía, ¿por qué no hay? Mire los diarios, y habían diarios críticos internos, pero la televisión completamente controlada, ¿no? Entonces esa era más o menos la mentalidad. Con la televisión en tus manos vas a poder controlar todo. Y la verdad es que el público pues sabe, se da cuenta inmediatamente, simplemente pierde impacto la televisión. Claro, pierde credibilidad, ¿no? Y ¿Credibilidad? Hemos visto un poco el tema desde el punto de vista de la prensa como empresa, pero luego, ¿qué pasa con la gente que consume esa prensa? Y eso es justo lo que estaba diciendo. La gente que prende la tele, compra el diario o prende la radio, tiene derecho a informarse con pluralidad, y eso depende de cómo ejerzan las empresas de prensa su libertad de expresión. Por supuesto, ese es un derecho esencial, de informarse, no de escuchar solo opinión, ¿no? Sino que el medio de comunicación, en primer lugar, debe ser un medio informativo. Claro, dentro de las informaciones puede haber opiniones, pero hay hechos, ¿no? Una serie de hechos, de los cuales son material fundamental. Y entonces, los medios de comunicación, te digo, una revista como Caretas, para nosotros, material A1 es encontrar hechos desconocidos. Hechos, realmente. Eso es lo que más atrae, lo más importante, lo más fuerte, son los hechos. Nuestras opiniones pueden ser, ¿no es cierto?, nos parecerán importantes, ¿no? Pero es una posición, ¿no? Nuevamente, yendo, digamos, el tema de los periodistas y los medios de comunicación, y cada periodista cómo es y el medio de comunicación qué orientación tiene. En el caso de revistas, por ejemplo, como en diarios también, ¿no? Tiene que tener una personalidad, ¿no es cierto? Hay derecha o
izquierda, más a derecha, más izquierda, ¿dónde estás más o menos? Tienes un estilo y tienes una cierta personalidad. Y los periodistas que se sienten atraídos a trabajar ahí generalmente tienen esa orientación. Ahora, lo importante es tener un acuerdo de conciencia, lo que se llaman esos acuerdos de conciencia, que no puedes obligar a un periodista a hacer algo y firmar algo que está en contra de su convicción, ¿no? Entonces esos son acuerdos que existen en muchos medios en todo el mundo, ¿no? Ahora, ¿no? Además porque sale mal, ¿no? Pero es una situación forzada y hay acuerdos ya formales, hay muchas organizaciones periodísticas que tienen esos acuerdos formales. Pero claro, el medio tiene que tener una cierta personalidad, ¿no? Nosotros somos medios cachondos, tomamos los temas serios pero medio en broma, algo de caricatura y estamos un poquito a la izquierda del centro. ¿Debe marcar un medio su línea editorial? Caleta más o menos se ha ido creando una personalidad que ya es conocida, ¿no? De alguna forma es conocida, ¿no? Y claro, de vez en cuando se hacen editoriales, marcan ciertas posiciones muy concretas, muy específicas. Esto sí no lo aceptamos, ¿no? Sí creemos muy firmemente en esto, allá de ciertos lugares comunes, ¿no es cierto? Creemos en la democracia, en la libertad, si no, no... Claro, y en el tema de la democracia y la información que decía Rocío, o sea, el ciudadano recibe, pero para formar justamente una opinión pública bien informada, porque más allá de la opinión, podemos tener una opinión, pero son los hechos relevantes los que forman un juicio para que el elector o sobre diversos temas, corrupción, etcétera, se forme. Y eso es lo que constituye realmente una democracia. Por eso es que es tan importante la libertad de información en un marco de democracia. Exacto. Además, es importante el periodismo profesional, ¿no? Porque ahora se habla mucho de las redes sociales, que existen, por cierto, ¿no? Y además hay millones o centenares de millones de blogs, ¿no es cierto? Todo el mundo puede estar en Internet, por cierto, con una sintonía minúscula a veces, ¿no? A veces prende, pero todos son opinión, hay mucha opinión ahí, ¿no? No existe la maquinaria periodística para lograr nuevas informaciones, así nomás, ¿no? Los hechos y la verdad. Exacto, hechos, ¿no? Y además, de alguna forma, verificados, ¿no? Hechos reales, no simplemente una versión, no chismes, en fin, no, hechos, ¿no? Ese es un material absolutamente fundamental para el público. Sí, pero aún así, siendo chismes o no, generan tendencia y muchas veces llegan a manipular. Justamente eso es lo malo, pues. Las tendencias de las personas. Justo eso es lo malo, falta más periodismo profesional. En este momento lo que está es el sesgo excesivo de tantos medios de comunicación, atenta contra la profesión del periodismo. Hay que ver lo que ha sucedido en Ecuador, de paso, ¿no? Como una advertencia. En este referendo que ha hecho Correa, ha ganado también la idea de crear una comisión estatal que va de alguna forma a manipular contenidos. Peligrosísimo, es peligrosísimo. Pero que haya ganado en la opinión pública debe preocupar al periodismo. ¿Por qué? Porque quiere decir que no existe respeto mayoritario por la independencia periodística. Y una de las, ¿por qué? Porque no creen en ella, ¿no? Porque si uno se sesga tanto, entonces ya sospecha pues que realmente es una versión genuinamente independiente, que es lo más objetivo posible, ¿no es cierto? Que uno está diciendo... sí. ¿La credibilidad entonces puede llegar a ser el límite de la libertad de expresión o de prensa? Sí, por supuesto. No, definitivamente. Es decir, nosotros debemos luchar, obviamente, por nuestra credibilidad y depende de nosotros, depende mucho de nosotros mismos, ¿no? Bueno, hay que luchar por eso. Sí, nos quedamos con esa última reflexión, como la credibilidad tal vez guardiana del derecho de la información plural y objetiva. Muchas gracias. Enrique Sileri, por haber estado esta mañana con nosotros, por haber conversado de estos temas. Muchas veces es muy difícil reconocer los errores de la prensa, ¿no? Bueno, Enrique, muchas gracias y nos quedamos con ese último consejo. Hay que propender a que haya un periodismo profesional y bastante fuerte. Exacto. Muchas gracias. Nos vamos, amigos, no sin antes recordarles nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.pe, o si no también nos pueden escribir a nuestro Facebook tusderechos-tv Perú. Tomamos muy en cuenta sus sugerencias, sus inquietudes. Y regresamos el próximo sábado. Sí, efectivamente, el próximo sábado tendremos un programa dedicado al régimen económico de la Constitución. Y no se olviden, todos los sábados a las 11 de la mañana, Tus Derechos. Aquí en TV Perú, mucho más que ver. Chao.